Hola, mi nombre es Arturo Sánchez Figueroa. Estoy estudiando el doctorado en Educación con tecnologías de aprendizaje y conocimiento en entornos virtuales. Y el día de hoy voy a presentar mi proyecto de investigación, que lleva por título Entorno virtual de aprendizaje para adultos, una exploración andragógica en un entorno similar al sistema operativo Windows, apoyado del asesor el Dr. Leonardo Hernández Peña, trabajando la materia de tesis doctoral 2. A continuación les presentaré los capítulos con los que cuenta mi proyecto de investigación. El capítulo 1 cuenta con la fundamentación de la investigación. Dentro tenemos el planteamiento del problema. La pandemia ha transformado profundamente la educación, impulsando la adopción masiva de entornos virtuales de aprendizaje en todos los niveles educativos, incluida la educación para adultos en la Ciudad de México. Aunque estas plataformas han garantizado la continuidad educativa, la transición a lo virtual presenta desafíos, especialmente para los adultos, quienes muestran resistencia debido a la falta de familiaridad con las tecnologías de información y comunicación, y la preferencia por métodos tradicionales. Una propuesta interesante es la implementación de un entorno virtual de aprendizaje basado en la interfaz Windows, por la familiarización de algunos alumnos con este sistema operativo. Sin embargo, antes de adoptarla, es crucial evaluar su eficacia y analizar si realmente mejora la experiencia educativa. Como pregunta de investigación, tenemos: ¿cuáles son las características que debe tener un entorno virtual de aprendizaje para sacar el mayor provecho en la educación de adultos mayores? Como justificación, podemos decir que en el contexto educativo actual, los entornos virtuales de aprendizaje se han convertido en una herramienta esencial, integrando tecnología y pedagogía para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Estos entornos facilitan la interacción entre profesores y alumnos, promoviendo la colaboración y el aprendizaje flexible en cualquier momento y lugar, lo que especialmente es valioso para los adultos con responsabilidades laborales y familiares, y el uso del sistema operativo Windows, que ya es familiar para algunos de usuarios, optimiza la adaptación al entorno virtual, beneficiando tanto a estudiantes como a profesores. Como objetivo general, debemos identificar cuáles son las características que debe tener un entorno virtual de aprendizaje para sacar mayor provecho en la educación de adultos mayores. Y como objetivos específicos, tenemos primero, desarrollar el sistema virtual de aprendizaje con una interfaz tipo Windows. Número 2, analizar al menos a un grupo de adultos y un facilitador que hagan uso del entorno virtual de aprendizaje tipo Windows. Y finalmente, elaborar un instrumento de medición que nos permita obtener la retroalimentación del uso del entorno virtual de aprendizaje. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico, en donde veremos un poco de los antecedentes tanto de los entornos virtuales de aprendizaje como de la educación de adultos mayores. Empecemos por la adaptación. El uso creciente de las tecnologías de información y comunicación ha transformado radicalmente la forma en que aprende la sociedad actual. En este contexto surge la relevancia del concepto de entorno virtual de aprendizaje, que invita a reflexionar sobre cómo se utilizan las tecnologías de información de manera autónoma para aprender en línea y cómo es que son parte complementaria de nuestra vida diaria. El lado de la tutoría, el docente virtual también ha evolucionado, de ser el transmisor de conocimientos a ser el guía y responsable de proponer a los alumnos experiencias de aprendizaje que les permitan no solo adquirir nuevos conocimientos, sino también tomar conciencia de cómo continuar por sí mismos su aprendizaje. En 1983, Alexander Kapp plantea que la educación de adultos puede ser tan normal como la educación de niños. La andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos. Malcolm Knowles, en 2001, dijo que la andragogía permite identificar principios y procesos educativos pertinentes a las características y necesidades de un adulto. Y finalmente tenemos los elementos básicos de un entorno virtual de aprendizaje. Según Díaz y Castro, este tipo de entornos requiere un nivel de flexibilidad pertinente y entre sus elementos básicos debe constar con módulo de novedades y tareas asignadas por el profesor,
un foro establecido para despejar dudas sobre temas específicos, chat para interactuar en tiempo real con compañeros y el tutor, un glosario para obtener las terminologías, correo electrónico y intercambio de ficheros, entre otro tipo de elementos. En el capítulo 3 tenemos el marco metodológico. Dentro podemos encontrar el paradigma de investigación. La investigación fue cuantitativa. Este enfoque implica la convicción de que los datos deben descubrirse y analizarse de manera objetiva. Para el tipo de investigación fue descriptiva. Esta perspectiva nos enfocamos en detallar las percepciones de un grupo en un contexto definido. El lugar en donde fue aplicada la propuesta es el Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor, con ubicación en la Ciudad de México, la cual cuenta con una población de 50 alumnos. El muestreo fue sistemático, en donde básicamente se eligió una muestra de 20 alumnos y 2 profesores de la escuela, obteniendo retroalimentación por parte de los participantes para ver qué cosas pueden mejorarse en el entorno virtual de aprendizaje. Como instrumento se diseñaron dos cuestionarios, uno para el profesor y otro para el alumno. El primer instrumento fue diseñado tomando en cuenta la experiencia que el docente tiene con los entornos virtuales de aprendizaje, qué tanto los usa, si su uso ha tenido algún impacto en la enseñanza y aprendizaje, si les ha permitido a los alumnos y profesores tener una interacción más cercana, etc. El segundo instrumento fue diseñado tomando en cuenta la frecuencia de uso de los alumnos con los entornos virtuales de aprendizaje, si hacen uso de herramientas y recursos, su experiencia de aprendizaje con este tipo de plataformas, interacción con los compañeros, si se siente que cuenta con las habilidades necesarias para su uso y si lo siente claro e intuitivo y qué tanto ayuda una plataforma educativa con un sistema tipo Windows. La validación fue realizada por 5 expertos de diversas áreas relacionadas con educación. Para la confiabilidad, fue aplicado el índice de alfa de Cronbach tomando datos de prueba piloto con 5 alumnos y 2 profesores. El procedimiento de aplicación fue aplicado de forma presencial, mediante hojas impresas. Se informó una semana antes a los profesores y alumnos que se iba a aplicar el cuestionario. Este tomó lugar en una aula permitida por las autoridades. Al inicio de la clase se le notificó a los alumnos que al final se iban a aplicar los cuestionarios. Al final, ya cuando se aplicó el cuestionario, se les mencionó a ambos grupos el objetivo de la investigación. Se presentó un pequeño video 5 minutos. Bueno, yo estuve presente para cualquier duda y estar supervisando a los grupos. Y bueno, una vez concluido el cuestionario, se hizo un agradecimiento a cada uno de los participantes. Finalmente, como método de análisis de datos, la preparación y organización de los datos fue basados en una hoja de cálculo de Excel, tanto para el instrumento de alumnos como de profesores. Se utilizó estadística descriptiva para explicar y resumir las características importantes del conjunto de datos recopilados. Se procedió a un análisis de los datos haciendo uso de funciones de Excel para calcular frecuencia de cada una de las respuestas. Se hizo cálculos de la media, de la mediana, de la moda, también de la dispersión como de la desviación estándar y la varianza. Para el capítulo 4 tenemos el análisis y discusión de resultados. Dentro tenemos una larga lista de dimensiones de las cuales me tomé la libertad de agarrar las más importantes para fines de la presentación. Empezaremos con sexo y rango de edades. De acuerdo con los resultados obtenidos, observamos que la participación de los alumnos mayores fue un 75% mujeres y un 25% hombres. Y su rango de edad oscila entre los 59 y 79 años, pero en su mayoría se encuentran en los 60, como se puede visualizar en la siguiente gráfica. Para el uso del entorno virtual de aprendizaje, para los adultos mayores es muy bajo,
ya que el 50% mencionó que lo usa ocasionalmente, 35% dijo que raramente, 10% que nunca y solo 5% que lo usa frecuentemente. En cuanto a si la interfaz tipo Windows resulta intuitiva para los alumnos mayores, tenemos que el 60% está de acuerdo, con un 25% totalmente de acuerdo y solo un 15% indeciso. Por otro lado, en cuanto a si el entorno virtual de aprendizaje ha ayudado a mejorar las habilidades tecnológicas de los alumnos, se visualiza que el 55% estuvo totalmente de acuerdo, 10% estuvo de acuerdo, 15% estuvo indeciso y 20% estuvo en desacuerdo. Y en cuanto a si el EVA ha ayudado al desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, podemos ver que el 35% estuvo totalmente de acuerdo, 20% estuvo de acuerdo, el 25% estuvo indeciso y el 20% estuvo en desacuerdo. En cuanto a las herramientas más usadas en el entorno virtual, podemos ver en las siguientes gráficas que el contenido multimedia y los foros de discusión son las herramientas más usadas por los docentes. Otro aspecto a considerar son los aspectos del entorno virtual de aprendizaje, en los cuales destaca la interactividad y el uso de contenido multimedia. Bueno, a continuación se presenta una discusión basada en los resultados obtenidos y se compara con hallazgos en otros estudios. Empezaremos con el uso y experiencia con el entorno virtual de aprendizaje. Kinde et al. En 2020 investigaron el uso de la tecnología y herramientas de comunicación entre los adultos mayores en Guayaquil, Ecuador, revelando un bajo uso de computadoras, solo el 56.6%, y celulares, y un conocimiento limitado del Internet debido a problemas económicos y la falta de accesibilidad. A pesar de estas limitaciones, mostraron disposición para aprender. En esta investigación en el entorno virtual de aprendizaje, aunque la interacción fue baja, los participantes también encontraron el sistema accesible y fácil de usar. Las interfaces intuitivas y claras, junto con instrucciones simplificadas, fueron claves para la experiencia positiva, aunque algunos experimentaron dificultades al inicio. El uso de tutoriales detallados fue de gran ayuda. En cuanto al impacto en la enseñanza y aprendizaje, la investigación comparativa con el estudio de Donoso y Correa del 2024 muestra que la tecnología mejora el aprendizaje en adultos mayores, especialmente en el uso del Flip Classroom para ecuaciones cuadráticas, donde los resultados fueron superiores en comparación con quienes no lo usaron en esa investigación. Aunque algunos adultos mayores resistieron el uso de la tecnología en el entorno virtual de aprendizaje, también promovió la autonomía y motivación para el autoestudio. La metodología interactiva, que incluye videos, ejercicios y foros, fue altamente valorado, aumentando las habilidades digitales y su autoconfianza, evidenciando su eficacia en la educación para adultos mayores. En cuanto a la interacción y colaboración, Hernández et al. En 2018 investigaron el diseño de interfaces táctiles para adultos mayores, enfocándose en crear una plataforma accesible que facilite la interacción con otros. El proyecto tuvo como nombre Ninana. Resalta la importancia de una interfaz intuitiva y un lenguaje apropiado, abordando no solo la brecha tecnológica, sino también aspectos sociales y emocionales, promoviendo la interacción intergeneracional. Aunque la investigación se centra en el contexto educativo, destaca la creación de una comunidad de aprendizaje activa a través de foros y chats. Las habilidades digitales limitadas fue un desafío, pero se superó con la capacitación específica. Satisfacción de usuario. Bueno, en general, los usuarios del entorno virtual de aprendizaje tuvieron una satisfacción alta.
La mayoría reportaron una experiencia positiva. Estos resultados son importantes para la investigación, ya que demuestra el potencial de una herramienta como el entorno virtual de aprendizaje con interfaz tipo Windows en la educación para adultos mayores. Los elementos que más contribuyeron en esta satisfacción incluyeron el uso de contenido multimedia, la interactividad con la interfaz tipo Windows y la personalización de contenidos, lo que sugiere que futuros desarrollos deberían considerar una oferta más diversificada y adaptable a los intereses individuales. Finalmente tenemos las consideraciones generales y limitaciones. A pesar de los resultados positivos, es importante considerar ciertas limitaciones del estudio. La muestra de participantes, aunque representativa, fue relativamente pequeña y homogénea en términos de nivel educativo y familiaridad con la tecnología. Esto podría limitar la generalización de los resultados a toda la población de adultos mayores. Además, el estudio se centró en un periodo de tiempo limitado, lo que sería beneficioso debería ser realizar la investigación, una investigación longitudinal para evaluar los aspectos a lo largo de un plazo más largo en el uso del entorno virtual de aprendizaje. Bueno, y como capítulo final tenemos las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en este estudio tuvo como objetivo principal identificar las características principales que debe tener un entorno virtual de aprendizaje para optimizar su uso en la educación de adultos mayores. A través de la investigación, se desarrolló un entorno virtual con una interfaz similar a la de Windows, evaluando su efectividad mediante la participación de un grupo de adultos mayores y facilitadores. Un EVA diseñado específicamente para adultos mayores necesita características que hagan su uso más accesible y educativo. La interfaz debe ser intuitiva y familiar, como la de un sistema operativo Windows, lo que incrementa su accesibilidad y reduce la curva de aprendizaje para los usuarios. Además, es fundamental que la interfaz incluya elementos visuales claros y simplificados, acompañados de tutoriales detallados que faciliten la familiarización con la tecnología desde el inicio. El uso de elementos multimedia, especialmente videos, ya sea dentro del propio EVA o mediante enlaces externos como YouTube, es crucial. Asimismo, la inclusión de foros de discusión es importante para que los participantes puedan externar sus dudas. El análisis de un grupo de alumnos mayores y facilitadores que utilizaron el entorno virtual de aprendizaje con interfaz tipo Windows reveló que aunque el uso inicial del EVA fue bajo, la mayoría de los participantes encontró la interfaz intuitiva y fácil de usar. Eso no solo mejoró sus habilidades tecnológicas, sino que también fomentó la autonomía en su proceso de aprendizaje, a pesar de la resistencia inicial que tenían algunos participantes frente a este tipo de tecnología. Un instrumento de medición bien diseñado es vital para obtener retroalimentación valiosa sobre el uso de este tipo de entornos virtuales. Los resultados de los instrumentos aplicados en este estudio mostraron que la mayoría de los usuarios mayores coincidió que el EVA mejoró la comunicación entre los profesores y los alumnos. La inclusión del contenido multimedia, los foros de discusión fue altamente valorado, lo que sugiere que estos elementos deberían ser prioritarios en el futuro en los desarrollos de los entornos virtuales de aprendizaje para adultos. En general, la satisfacción de los usuarios con el entorno virtual de aprendizaje fue alta, subrayando la importancia de un diseño accesible y adaptando a las necesidades de los adultos mayores. No obstante, es importante reconocer que las limitaciones de este estudio, como son el reducido tamaño de la muestra. A pesar de esta limitación, los resultados sugieren que un entorno virtual de aprendizaje bien diseñado puede ser una herramienta efectiva para mejorar la educación de adultos mayores. En resumen, este estudio responde con éxito a la pregunta de investigación sobre las características que debe tener un entorno virtual de aprendizaje para ser más efectivo en la educación de adultos mayores. Se concluye que un entorno virtual de aprendizaje diseñado con una interfaz intuitiva y familiar, complementado con tutoriales detallados, metodologías interactivas, contenido multimedia personalizado
Tiene un gran potencial para mejorar significativamente la educación de adultos mayores, fomentando autonomía, motivación y desarrollo de habilidades digitales. Como recomendaciones, se proponen diversas recomendaciones para el desarrollo y mejora de un entorno virtual de aprendizaje dirigido a adultos mayores. Primero, en cuanto a las características del entorno virtual, es fundamental desarrollar una interfaz similar a la de Windows, dado que la familiaridad con sistemas operativos comunes facilita la adaptación. Además, se debe utilizar fuentes grandes y contrastes de color adecuados para mejorar la legibilidad. Es crucial proporcionar tutoriales claros y detallados, incorporar videos, ejercicios prácticos, foros de discusión, que promuevan el aprendizaje autónomo y mantengan el interés del entorno virtual de aprendizaje. También debe ser adaptable a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad tecnológica. Para el desarrollo e implementación de un entorno virtual de aprendizaje con interfaz tipo Windows, se recomienda crear un prototipo funcional, realizar pruebas piloto con un grupo pequeño de adultos mayores y esto permitirá recoger retroalimentación inicial y ajustar el diseño del mismo entorno virtual para mejorar su usabilidad y accesibilidad. En cuanto al análisis de uso del entorno virtual de aprendizaje, se sugiere evaluar la participación y el uso mediante encuestas, registros de actividad, además de evaluar la interacción entre alumnos y facilitadores. Para la elaboración de un instrumento de medición, se recomienda diseñar encuestas que midan satisfacción del usuario, la facilidad de uso, la percepción de utilidad del entorno virtual. También es importante crear cuestionarios que evalúen la mejora de habilidades tecnológicas y la autonomía en el aprendizaje, utilizando análisis estadístico para interpretar los resultados y proporcionar recomendaciones basadas en datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y bueno, pues para concluir no queda más que agradecer a la Universidad IEXPRO por la oportunidad de poder estudiar y realizar esta investigación. De igual manera al asesor Leonardo Hernández por su dedicación y su guía para poder realizar satisfactoriamente este trabajo de investigación. Muchas gracias.